Sí, bueno, sí, ok. Entonces, cuando Jesús les dice a ellos, ustedes son la luz del mundo, una ciudad no puede, una ciudad en, ¿dónde les dice? En una montaña, así, en City on the Hill, algo así dice en inglés, pero no me acuerdo cómo dice. Sí, ese es Jerusalén, la ciudad en el monte. Sí, entonces, él les habla acerca de estas cosas, ¿por qué? Porque pues, ¿a quién le estaba hablando Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Era al judío, ¿sí? Primero al judío. Entonces, ellos estaban encomendados a juzgar, ¿sí? Por medio de la ley. Esto usualmente se usa para cualquier persona de que dice, no juzgues, no juzgues. Pero aquí específicamente está hablando de Israel. Sí, todo este capítulo está hablando de Israel. Si tú lo lees, si usted ya lo leyó, ya lo leíste, si tú lo lees, te das cuenta de que habla de Israel, le está hablando a Israel, perdón. Pero había un problema. O sea, Israel pensaba, ok, pues yo tengo la ley, pues yo ya soy salvo, o sea, nomás voy a apuntar a los demás, no importa que yo no esté cumpliendo o siguiendo mi ley, ¿sí? Y ese es el problema que tenían ellos, fíjate lo que dice. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Quién es este hombre que juzga? ¿Quién es? Israel. Pues en lo que juzgas a otro, ¿en qué juzgaba Israel? En la ley. Entonces le está diciendo, por lo cual eres inexcusable, Israel, porque al juzgar por la ley, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Imagínate Israel que tiene la ley y sabe que la idolatría no es buena, pero si has leído la historia de Israel, ellos eran un pueblo muy idólatra, ¿sí? Pero apuntaban a otros y decían, no seas idólatra, no seas idólatra, y ellos mismos eran idólatras. Tu idolatría merece la muerte, y se estaban dictaminando su misma sentencia, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver más adelantito. Entonces vimos eso. Y dice, porque más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Sí? O sea, Dios va a ser imparcial. Sin importar que seas judío o que seas gentil, si tú cometiste idolatría, es lo que es el punto de Pablo, ¿sí? Te va a juzgar. No importa que tú no seas que seas judío. ¿Sí? O sea, Dios no te va a dar un trato especial. De hecho, porque tú tienes una más amplia verdad, tú tienes más responsabilidad y más peso, o sea, más condenación, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, estos dos versículos los vimos la semana antepasada y ahora sí vamos a empezar con el versículo 3. ¿Sí? Versículo 3. Sí, hasta ahorita, bueno, yo sé que te hice una explicación super express, pero más o menos... Sí, ok. Capítulo 2 entonces está hablándole al judío. ¿Sí? Está diciendo, en el versículo 2 les dice, yo sé o estoy seguro de que el juicio de Dios va a ser según verdad, va a ser imparcial. A Él no le va a importar si tú eres judío o eres mexicano. ¿Sí? Si tú hiciste lo malo, mereces castigo, que es lo que vemos más adelante, tribulación y angustia, ira y enojo. Ahora, esto, acuérdate, está hablándole al judío, es una lección de historia. Nuestra parte, o lo que a nosotros nos... ¿Cómo se dice? Nos concierne en cuanto a cómo nosotros somos tratados en este momento, ¿sí? Está en el capítulo 3. Capítulo 1, versículo 20, algo así, dice, desde la creación del mundo, y luego hace el recuento, te digo, desde la creación del mundo, después se va con el judío, y ahora se va a este versículo donde dice, pero ahora, ¿sí? Entonces, todo lo previo a pero ahora era una lección de historia y de cómo el hombre, tanto judío como gentil, estaba perdido o necesitaba salvación de parte de Dios. ¿Sí? El punto aquí es de que tanto judío como gentil merece ira, por lo tanto necesita salvación. ¿Sí? Entonces, hace todo este recuento de historia desde el 1 hasta este versículo donde dice, pero ahora, ¿sí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, vamos a regresar al 2, versículo 3, y dice, al judío le está diciendo, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, ¿sí? Y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sí ves lo que te estaba diciendo? O sea, ellos pensaban que por ser los escogidos, ya la habían librado, ¿sí?
pero ellos tenían un problema, o sea, ellos estaban juzgando y estaban haciendo bien en juzgar por medio de la ley, ¿sí? Porque eso es lo que Dios les había encomendado. Sin embargo, estaban haciendo lo mismo que juzgaban, y eso no era lo que Dios les había dicho. No estaban haciendo la ley, ¿sí? No estaban cumpliendo. Nadie puede ser justificado por medio de la ley, nadie puede ser justificado por medio de las obras, pero Dios ve la fe, ve el corazón, por así decirlo, de la persona, y ve los sacrificios y todo esto que hacían en el Antiguo Testamento, y por medio de eso era que eran justificados por la fe, nunca por obras, que ese es el punto del capítulo 3, que va a terminar diciendo esto. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley, ¿sí? Dios les encomendó esta ley, les dijo, tienen que hacerla, háganla. Sabía Dios que no podían hacerla, pero al ellos intentar hacerla y fallar y caer en, bueno, Dios, pues lo siento, aquí está el sacrificio que la ley dice que debo de ofrecer, ¿sí? Para poder ser justificado o salvo, o que mis pecados sean, pues, cubiertos, ¿sí? Por un momento. Yo sé que es un poquito de bastante información ahorita. Pero bueno, la ley les decía que ofrecieran sacrificios cuando fracasaran en cumplir la ley. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, ellos, al no poder cumplir la ley, al no poder cumplir la ley y ofrecer el sacrificio, hacían la ley. ¿Tiene sentido? Sí, claro. Sí. Y dependían de Dios sin saber qué onda. O sea, sin saber cómo es que Dios me va a justificar por medio de este animalito. Bueno, no lo sé, pero pues si Dios me dijo que lo ofreciera, pues bueno, sí. Entonces, por fe estaban creyendo que Dios los iba a justificar. ¿Sí? Pero ellos no sabían que iba a llegar el perfecto sacrificio, Jesús. Cosa que también vamos a ver en el capítulo 3. En el capítulo 3 él dice, así es como Dios... Vamos a leerlo. Sí, para que no se queden con la incógnita. Fíjense. Dice, por cuanto todos pecaron, si esta era la conclusión a la cual quiere llegar Pablo, tanto judío como gentil, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, cosa que el pueblo de Israel, antes de que naciera Jesús, o llegara aquí a la tierra, ¿sí? El de que el verbo se hiciera carne, no sabían, ¿sí? Antes de que el pueblo de Israel existiera, Noé, Abraham, Adán, Set y todos estos no sabían que iba a venir Jesús, ¿sí? No que Dios no dejara algún testimonio por ahí, pero así como nosotros ahora lo sabemos, ellos no. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, siendo gratuitamente justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? Hablando de todos los pecados del pueblo de Israel, que ellos ofrecían los sacrificios de animales y todo esto, las personas que glorificaron a Dios, previo al pueblo de Israel, que glorificaron a Dios, le dieron gracias, ¿sí? Todas estas personas estaban, pues no sé cómo Dios me va a glorificar. Él me dijo que hiciera esto, ¿sí? Que lo glorificara, que le agradeciera, que ofreciera un animal, ¿sí? No sé, yo sé que un animal no me va a poder cubrir mis pecados o erradicar mis pecados, pero si Dios me dijo que lo hiciera, pues confío en Él. Entonces lo que dice aquí es de que Él, todos estos pecados pasados, desde el principio de la creación hasta que Jesús murió en la cruz, ¿sí? Él los pasó por alto en su paciencia, con la mira de manifestar en este tiempo. ¿Cuál es este tiempo? El día de hoy, ¿sí? El día en el que Cristo ya vino, fue crucificado y resucitó, ¿sí? Su justicia. Porque una persona diría, bueno, ¿por qué Dios no castigó a todas las personas? O sea, ¿por qué Dios no mató al pueblo de Israel cuando estaban con el becerro de oro? ¿Sí? O sea, ellos merecían que Dios los erradicara, y cosa que Dios quería hacer y Moisés apeló para que no lo hiciera Dios. Pero todo esto, o sea, lees el libro de Jueces y dices, ¿qué onda, Dios? O sea, pues te supone que debías de completamente erradicar ese pueblo, porque era un pueblo idólatra que, a pesar de que tú los salvabas, ellos volvían a caer y volvían a caer, y dice, y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿sí? Y luego después ellos clamaban a Dios y Dios los rescataba. ¿Qué onda, Dios?
¿sí? Entonces eres injusto, entonces no vas a juzgar, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Todo esto lo hizo en su paciencia, todo esto lo hizo él siendo paciente, siendo misericordioso, siendo bondadoso, ¿sí? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Sí? Todo esto, él como que estuvo esperando el momento en que llegara Jesús para poder castigar el pecado en el cuerpo de Jesús. Para que todo aquel que cree en él, que lo acepta como su sacrificio, como su ofrenda, sí, como el sacrificio definitivo por los pecados, para todo aquel que lo acepta a él como el sacrificio definitivo por los pecados, o expiación de sus pecados, sea libre de todo pecado para siempre. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hizo Dios para que Él fuese el justo, para que no dijeran, Él no juzga. ¿Sí? Porque Dios en su santidad y en su justicia tenía que juzgar el pecado. ¿Sí? Pero todo esto, el esperarse, el pasar por alto en su paciencia los pecados pasados, lo hizo para que Él fuese el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sí? Entonces, ese es donde vivimos ahorita. O sea, ahorita sabemos que no es por ofrecer un animal o cada que pecamos en la manera en la que nosotros somos justos o justificados. Es por medio de la fe en Jesús. ¿sí? Entonces, de Jesús, exactamente. Pero en este momento todavía no llega a este tiempo. Está hablando de la historia y diciéndole al judío, ¿sí?, sus verdades, por así decirlo. O sea, tú mereces juicio, es lo que le dice. ¿Piensas que puedes escapar el juicio de Dios? Tú que juzgas a los que hacen las cosas malas y haces lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a ver unas cuantas notitas. Se me hace que nada vamos a ver estos dos versículos así express. Dice, el asunto con el que Pablo está lidiando aquí es hipocresía, y eso es lo mismo que Jesús, con lo que Jesús lidió durante su ministerio terrenal. ¿Sí? Dios le dio la ley a Israel, la cual no cumplió. ¿Sí? Acuérdate que está hablando a Israel. Ellos no tuvieron fe, sino un corazón duro. Ellos trataron de hacer los rituales religiosos, pero no iban a Dios con un corazón de fe. Jesús les dijo que su corazón estaba duro hacia Dios, que estaban haciendo obras religiosas por su propia arrogancia y autojustificación. O sea, nada más estaban haciendo las obras, pero en realidad no había un corazón pues de fe, vayan. Ya nada más lo hacían. Un ritual. Ajá, un ritual. Ya pequé, bueno, pues ofrezco un animal. Nada más de forma, no de forma. Exactamente, como lo que dice Isaías. O sea, de labios para afuera nada más me están adorando, pero su corazón está lejos de mí. Si no lo hacían con una mentalidad de, ok, Dios, pues sí la regué y no sé cómo más que me vas a justificar, no sé cómo es que tú vas a tener misericordia de mí, pero aquí está lo que tú me dijiste y yo confío en ti. Si ya nada más era, pequé, ahí está mi borreguito, ahí tengo unos borreguitos listos para mis pecados. Sí, entonces ya nada más estaban haciéndolo por hacerlo. ¿Sí? En este versículo 3, donde les dice, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? Pablo les dice esto, dice, ¿cómo crees que lo vas a hacer? ¿Sí? ¿Cómo crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Crees que nada más por ir al templo, por estar en el templo o en este tiempo, como personas creen? Ahora, no está hablándole a personas de este tiempo, pero igual, puedes tomar cosas que están diciendo aquí, por decir, aquí está el tema principal es hipocresía, ¿sí? Y está hablándole directamente a Israel, pero no significa que nosotros no podamos aprender de ello, ¿sí? Un consejo que podemos tomar de este capítulo es no ser hipócritas, ¿sí? Pero bueno, poniéndolo en nuestro día, básicamente lo que Pablo le estaba diciendo era, ¿tú crees que nada más por ir a la iglesia es que vas a ser salvo? No es así, o sea, hay muchas personas que van a la iglesia nada más por ir a la iglesia porque su mamá les dijo de que vamos a la iglesia y nada más están ahí y por estar en la iglesia no es que una persona es salva. Más que una persona que va a McDonald's se convierte en una Big Mac. O sea, no es así, no te conviertes en algo nada más por estar en un lugar, ¿sí? O sea, no te conviertes en un carro por meterte a un garage, ¿sí? No te conviertes en una Big Mac, una hamburguesa, por ir a McDonald's, ¿sí? No te haces cristiano
por ir a la iglesia, es por la fe en Jesús, ¿sí? Otra cosa, había un dicho que me gustaba, me daba risa, de que Dios no tiene nietos, ¿sí? No es porque mis papás son cristianos, yo soy cristiano, no, Él tiene nada más hijos, ¿sí? Entonces, es algo personal y algo, esto ya me estoy saliendo tantito de aquí, pero bueno. Entonces, no es nada más porque ellos fueran al templo o estuvieran ofreciendo el animalito, eso era nada más una cosa que Dios instituyó, que les dijo que hicieran, y se supone que era por fe que ellos dependían de esto, dependían de Dios. ¿Sí? Entonces Pablo está lidiando aquí con hipocresía. Más adelante vamos a ver en Romanos 9 cómo Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira, ¿sí? Para tener misericordia de otros. En el libro de Romanos hay varias pausas que Pablo hace para hablar de historia. Una de ellas es esta, capítulo 1, 2 y 3. En el mitad del 3, la segunda mitad del 3 habla acerca del Evangelio, y luego después da un ejemplo histórico otra vez en el 4 de Abraham, y luego otra vez, ya en el 5 otra vez retoma el tema del Evangelio hasta el 8. Y luego en el 9 otra vez hace una lección de historia, del 9, 10 y 11 hace una lección de historia del pueblo de Israel, y luego en el 12 al 16 otra vez retoma el Evangelio y ya hace unas despedidas. Pero vamos a llegar a eso. Entonces en el capítulo 9 él hace otra vez un recuento de la historia y él dice esto, de cómo soportó con mucha paciencia, cosa que vemos por acá, ¿sí? De paciencia, longanimidad, ¿sí? Entonces está hablando de la historia de Israel y su punto es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Vamos ahorita ya a Romanos 9 para que lo vean. Porque así nada más decirlo como que no. De verdad digo en Cristo, no miento. Aquí te está diciendo la elección de Israel, ¿sí? Y mi conciencia me da testimonio al Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne, está hablando de la iglesia, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Fíjate lo que dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, ¿sí? Lo que Israel se enorgullecía, Pablo les dice, o sea, no es nada más por ser descendiente de Abraham, que eres israelita, ¿sí? Y da un ejemplo de esto, de cómo Ismael también era descendiente de Abraham, pero no fue por medio del cual vino la promesa. O sea, Isaac e Ismael, ambos eran hijos de Abraham, pero fue en Isaac en el que se le iba a dar descendencia. Vamos al capítulo 3. ¿Dónde estaba lo que les iba a decir? No, es el capítulo 2, al final del 2. Fíjate cómo es el verdadero judío. Pues el judío, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no de letra, la alabanza al cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Entonces, un judío no es judío nada más porque esté circuncidado, porque venga de la descendencia de Abraham. Un judío, dice, lo es interiormente, o sea, es el de corazón, ¿sí? Entonces, ese es el punto de Romanos 9, ¿sí? Y él lo que le está diciendo es de cómo en el pasado, o sea, no todos los que son de Israel son israelitas, y cómo en el pasado había israelitas que iban al templo, que estaban en el país y rechazaron a Dios. Ahí están los mismos fariseos, descendientes de Abraham, ¿sí? Iban al templo, ofrecían los sacrificios, eran celosos de las tradiciones, ¿sí? O de las leyes, sin embargo, rechazaron a Dios, ¿sí? Y lo vemos a lo largo de la historia de Israel. Ellos eran el pueblo escogido por Dios, no se vayan tan lejos, en el mismo Éxodo, todavía ni siquiera recibían la ley, el becerro de oro, y otra vez después murmuraban en contra de Dios.
y eran israelitas, o eran descendientes de Abraham, pero no eran israelitas, porque el israelita lo es internamente, ¿sí? No necesariamente por ser descendencia de Abraham. Ahora no significa que nosotros seamos israelitas, no somos israelitas, somos la iglesia, ¿sí? Ahí está hablándole de la historia, Sí, ¿sí? está hablando De Israel, en Romanos 9 y en Romanos 3 también. Entonces, vamos a seguir la lógica, ¿sí? Les decía, en Romanos 9, Pablo dice que él soportó, que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira en Israel, los que eran infieles, ¿sí? Los soportó con tal de darle gracia a los otros que sí eran creyentes dentro del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Ok? Entonces, había personas, sí, que estaban en el templo, estaban en el país y rechazaron a Dios. Dios en su paciencia lo soportó para poder ofrecer misericordia al resto. Vamos otra vez a la historia del becerro de oro. ¿Qué es lo que dijo Dios? Voy a eliminar a toda esta nación. Sí, voy a empezar otra vez contigo, Moisés. Pero había dentro de esa nación creyentes. Había unos que eran, sí, malos, que eran los que estaban a favor de esto, del becerro de oro, pero otros que no. Y si leen la historia, dice, ¿quién está del lado del Señor? ¿Quién está del lado de Jehová? Y menciona específicamente a los levitas que se vinieron con Moisés y a los otros les dieron cuello, ¿sí? Pero Dios soportó a lo largo de la historia de Israel los vasos de ira o a los que hacían lo mismo, ¿sí? Que juzgaban, lo soportó para no destruir completamente a Israel, ¿sí? Porque Israel merecía ser en su totalidad destruido, ¿sí? Paciencia. Dios lo soportó en su paciencia para darle misericordia al resto. No siempre Dios derramaba su juicio en el Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento es un ejemplo muy, muy claro de que no siempre lo derramaba, ¿sí? O de una manera rápida. A veces las personas son rápidas para señalar cuando Dios mató y castigó personas debido a sus pecados, pero sí han leído eso, ¿verdad? Cuando Dios castigó, trajo juicio a la nación de Israel y hubo muerte, ¿sí se acuerdan de eso? Y hay muchas personas que dicen, no, yo no creo en su Dios porque es un Dios sanguinario, es un Dios malo, es un Dios odioso, un Dios que mata y así, ¿sí? Pero si tú lees la Biblia, lee cuánto tiempo pasó antes de que eso sucediera. Antes de que Dios trajera juicio, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántas advertencias no le dio Dios al pueblo de Israel? ¿Sí? Antes de que Él enviara su juicio. ¿Sí? Y sin embargo hubo muchas personas dentro del pueblo de Israel que dijeron, no, Dios no me va a juzgar por esto, ¿sí? Yo sí la hago. ¿Sí? Volvían a caer en lo mismo y volvían a hacer lo mismo. Era un pueblo rebelde, era un pueblo que de dura cerviz, ¿sí? Como dice la Biblia. Pero él no enviaba juicio así en corto, él no enviaba juicio rápido, él daba advertencia, él daba un tiempo y se esperaba, ¿sí? El juicio vino eventualmente sobre estas personas porque Dios es justo, Dios es santo, ¿sí? Pero se tardaba. O sea, uno de los ejemplos más que más me asombran es el de cuando dijo que iba a haber juicio. Cuando el diluvio, que dijo que iba a haber juicio y utilizó a Matusalén para mostrar cuándo iba a ser el juicio. Ya les había mencionado esto, ¿no? El nombre de Matusalén es su muerte traerá, y el día o en el año en el que Matusalén murió, el diluvio vino y fue el hombre que más vivió. O sea, él es paciente, él no dijo, estos están mal, de volada los voy a castigar. Sí le dolió, pero en su paciencia él esperó, retuvo, ¿sí? En su bondad él se mantuvo hasta que ya de plano no quisieron, ok, trajo juicio. Pero el Dios del Antiguo Testamento se supone que tú lo veas, y lo ves aquí en el versículo 4, que es un Dios benigno, un Dios paciente, un Dios de longanimidad, ¿sí? De benignidad, un Dios bondadoso. Se supone que leas el Antiguo Testamento y veas esto, veas este Dios. Pero usualmente nos enfocamos en la parte del juicio. Pero ¿qué pasó antes de eso? ¿Cuánto tiempo se esperó Dios? ¿Cuántas advertencias no les dio? ¿Cuántos profetas no envió? ¿Y qué es lo que hacía Israel? Los apedreaba, los mataba, los tomaba de locos algunos, ¿eh?
Jesús hizo también esto. Jesús juzgó al pueblo de Israel. Cuando llega Jesús, ¿qué es lo que dice? Él predica el evangelio del reino, dice arrepiéntanse porque el reino ha llegado. Él les habla, pero llega un punto en el que el pueblo de Israel simplemente los rechazó. ¿Sí? Los fariseos, los escribas los rechazaron, y vemos como en el capítulo 13 del libro de Mateo, que dice, y desde ese punto ya no les habló más claramente, sino que les hablaba en parábolas. ¿Sí? Ahora, ya les había mencionado esto, las parábolas no son ilustraciones, no son para ilustrar una verdad, son para esconderla, ¿sí? Para que el que quiera busque y encuentre, ¿sí? De hecho, Jesús les dice eso a los discípulos, a ustedes se les ha dado el privilegio de que las cosas les sean reveladas, de que las parábolas les sean explicadas, a ellos y ahora a nosotros que tenemos las Escrituras. ¿Sí? Pero a Israel en general, como rechazaron a Jesús, ¿sí? Él les empezó a hablar en parábolas, ¿sí? Y él les mencionó juicio, les dijo, bueno, pues ustedes no van a escapar del juicio de Dios. Les dice a los fariseos, les dice a los escribas, ¡ay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas! ¿Quieren ver uno de los capítulos más tristes de la Biblia? Es cuando Jesús maldice o juzga a los fariseos. Jesús acusa a los escribas y fariseos. Vamos al versículo 23. Versículo 23 dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! ¿Sí? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, hacer toda la ley. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez, ¿qué les dice? El problema de Israel era hipocresía. Ellos juzgaban, pero hacían lo mismo por lo que juzgaban a alguien más. ¿Sí? Y eso es lo que hizo Jesús, juzgar al pueblo de Israel por lo que eran. Hipócritas, ustedes son unos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpio primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, fíjate cómo les hablaba Jesús a su pueblo escogido. Él les está diciendo, ustedes no están exentos nada más por ser el pueblo de Israel del juicio. Ustedes están haciendo cosas malas y son unos hipócritas. En varias de las parábolas que él menciona, él les habla acerca de eso. O sea, van a recibir ustedes mayor condenación porque ustedes, sabiendo la voluntad de Dios, tenían conciencia. Ellos tenían más responsabilidad, tenían más condenación porque ellos sabían más que los gentiles. O sea, el gentil, bueno, no se sabe todas las leyes, ¿sí? Pero tú sabías la voluntad de Dios, sabiendo la voluntad de Dios, no la haces, sino que eres hipócrita, terminas haciendo lo mismo por lo que juzgas a otros, ¿sí? Está muy interesante todo el libro de Mateo. Dice, así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros! Ese es el capítulo de los ay. Escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido los cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Sí? O sea, les está diciendo todo esto. O sea, no van a escapar. Nada más por ser el pueblo de Israel no van a escapar, porque ustedes en la actitud en la que están de hipócritas, de juzgo a otros, pero yo sigo siendo lo mismo, porque al cabo yo ya soy salvo, porque yo soy de la descendencia de Abraham, ¿sí? Para lo que Pablo dice, no, ¿cómo vas a escapar del juicio de Dios? O sea, ¿tú crees que al hacer lo mismo, que estás juzgando y que le estás diciendo al gentil de que te espera el infierno a ti, idólatra gentil, y tú andas acá de idólatra, Dios te va a dar un favor especial nada más por, ¿sí? No,
Y lo vemos en el mismo capítulo 2, versículo 11, donde dice, Él no hace acepción de personas. ¿Sí? Y por eso dice ahí también, hermano, que Él va a juzgar con la verdad. Con verdad, según verdad. Su juicio es según verdad, no de acuerdo al pedigrí que ellos tenían. ¿Sí? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, de ellos unos mataréis y crucificaréis y otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y después se lamenta Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a los polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto hablando de su segunda venida. O sea, no lo van a ver claramente hasta ese momento. ¿Sí? Es un capítulo muy, muy, muy triste este, pero uno que habla acerca de la condición del judío, de cómo era el judío. En general, obviamente había unos cuantos, un remanente, que es algo que también se introduce en el libro de Romanos. Pero te preguntaba, ¿cómo anda este libro de Romanos? Un Israel que verdaderamente es Israel, ¿sí? Que sí cree. ¿Ok? Hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Bueno, vamos a ver. Entonces, en Mateo 23 vemos esto. Ellos estaban haciendo los rituales, cumpliendo los días de reposo, observando los sacrificios, ofrecían el incienso. Sin embargo, omitían la función de la ley. ¿Sí? Omitían la justicia, la misericordia y la fe. Y les dice, esto tenían que hacer, esto tenían que seguir haciendo. No nada más. Era en todo en su totalidad, la fe, la misericordia, ¿sí? La justicia y los rituales que tenían, o sea, la ley tenían que cumplirla. Ahorita ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Sino por la fe. Así es, por gracia. Entonces, ese es el capítulo de los ay, ¿sí? El capítulo 23. Jesús continúa diciendo ay en este capítulo, como ya lo vimos, reprendiendo a los fariseos, explica su hipocresía una y otra vez y cómo están haciendo cosas que están completamente en contra de la ley, basados en sus tradiciones. Vamos a ver, es en el mismo versículo 15. A ver. Ay. Aquí está. Versículo 15. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Saben qué es un prosélito? ¿Sí? ¿No? O sea, uno convertido al judaísmo, o sea, estaban buscando para convertir gente al judaísmo, ¿sí? Un prosélito. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Sí, o sea, porque ellos estaban haciendo o reproduciéndose de una manera, o sea, reproduciendo su hipocresía en alguien más. Si no les servía de nada todo lo que estos guías, entre comillas, les estaban enseñando. ¿Sí? Da risa, ¿verdad? Ahorita. Entonces, en Mateo 24 él habla de una condenación venidera. Se los voy a leer. Bueno, no, vamos a ir. Mateo 24, 48. Mateo 24, 48. Dice, pero si aquel siervo malo... A ver, vámonos acá. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así, haciendo el bien, sigue siendo fiel y prudente, hablando de su segunda venida, hablándole a los israelitas, ¿sí? De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, porque si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, cosa que el pueblo de Israel estaba haciendo, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿sí? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los... Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Entonces vemos aquí 2 siervos, un siervo fiel, un siervo infiel,
Uno que dice, mi Señor se va a tardar en venir. ¿Sí? Mientras Voy a hacer lo que yo quiera. Y es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso Jesús les dice esta parábola. ¿Cuál era la audiencia de Jesús? Judíos. ¿Sí? Y aquí les advierte que estén atentos de su venida, y si piensan que no vendrá a juzgar, y por lo tanto pueden vivir la vida loca, se van a dar una sorpresa, ¿sí? Van a tener una sorpresa, van a ser castigados duramente y no van a recibir salvación, ¿sí? Esto les dice al pueblo de Israel. Un contraste con nosotros, en Tesalonicenses dice que nosotros somos hijos de la luz, que no tiene por qué venir sobre nosotros la venida del Señor como ladrón. Sí, o sea, porque nosotros no somos hijos de la luz. Pueden leerlo en 1 Tesalonicenses 5, no me acuerdo cómo está fraseado exactamente. Pero ahí dice eso, o sea, no deberías de estar así como temeroso, exactamente. Como el pueblo de Israel le dice, estate atento, estate temeroso, estate listo, ¿sí? O como muchas veces se predica la venida del Señor, o sea, como, ten miedo. ¿Sí? Pero no es así. Entonces Mateo 25 tiene el mismo tema. Mateo 23, 24, 25 es Jesús juzgando a los judíos. Que los invito a que lo lean y van a darse cuenta de muchas cosas. Parte del ministerio terrenal de Jesús fue advertir del juicio venidero antes de que llegara el reino de Dios. Luego les explico el concepto del reino de Dios. Bueno, les digo rápido. Israel tenía prometido un reino físico, un reino en el cual ellos iban a juzgar al pueblo de Israel, su Mesías iba a venir y a reinar desde el trono de David en Jerusalén, en la ciudad de David. Ellos tenían esa promesa, tienen esa promesa todavía, y cosa que va a suceder cuando Jesús regrese. Pero ellos rechazando, ¿qué es lo que dijo Jesús? ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepiéntanse, el reino se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey estaba ahí. ¿Pero qué es lo que hace el pueblo de Israel? Lo rechaza. Por lo tanto, el reino se pospone. O sea, no que no vaya a suceder, sino que, ok, no lo quieren, bueno, entra la iglesia, ¿sí? Y el reino viene después, ¿sí? Y ustedes lo pueden leer en los profetas. Hay un reino prometido al pueblo de Israel. Un reino donde dice, ¿qué es? El buey va a jugar con el león, o el lobo con la oveja, no me acuerdo, y el niño va a andar por el hoyo de la serpiente. ¿Sí? O sea, ese va a ser cuando Jesús reine en la tierra completamente. Ahorita pues Él reina en nosotros en la medida en la que permitamos. Hay muerte, no hay paz todavía, por lo tanto no está su reino establecido aquí, a pesar de que Él es rey sobre todo, ¿sí? Pero va a llegar un día en el que Él venga y gobierne con vara de hierro, como dice la Biblia. Él va a establecer un reino recto, va a haber paz, va a haber, como mencionaba, el león jugando con no me acuerdo quién y comiendo, no me acuerdo si es el león o es el lobo el que estaba comiendo zacate, ¿sí? Entonces eso es cuando Él regrese. Entonces Jesús les está advirtiendo del juicio venidero antes de que llegara el reino de Dios. Mateo 25, él habla acerca del juicio de las naciones por sus obras. Ya me lo voy a brincar porque se me hace que... son bastantes cosas, yo sé que les he estado diciendo. Apenas llevo nada más media hora, 40 minutos, pero siento que ya ha sido bastante. Y es porque... sí, porque es mucha información. Pero bueno, no sé cómo anden ustedes. El punto aquí es que ellos no iban a escapar del juicio de Dios. Me voy a brincar todo esto del capítulo 3 que tenía y nada más voy a abarcar ya lo que sigue del 4. Todavía tenía bastantita. Pero bueno, entonces las palabras que Pablo usó en esencia fueron las mismas que Jesús llegó a usar cuando condenó a Israel durante su ministerio terrenal. Él señalaba su hipocresía, cosa que él hace aquí. Jesús señalaba la hipocresía, como me imagino se dieron cuenta. Hipócrita, 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 les decía Jesús. Y aquí Pablo está diciendo lo mismo, o sea, tú eres un hipócrita, ¿sí? Haces lo mismo que juzgas y crees que vas a escapar del juicio de Dios. La respuesta es no, ¿sí? Vemos en los evangelios que Jesús dejó muy en claro que ni su pueblo escogido escapará del juicio de Dios si continuaban en ese camino de hipocresía, ¿sí? Y de hecho,
vemos en los evangelios que él exhortaba a Pedro, a Juan, a Santiago, y a estas personas que no siguieran a los fariseos, el ejemplo de los fariseos. ¿Se acuerdan? Tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Que les dice eso? Sí. ¿Sí? Y ellos pensaban que estaba hablando de pan, pero Jesús les estaba hablando de la enseñanza de los fariseos, ¿sí? Del ejemplo de los fariseos, que les dice, no sigan su ejemplo. ¿Sí? Es lo que Jesús le decía a los discípulos cuando estuvo con ellos. Entonces, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces tenemos una persona que conoce la ley, ¿sí? Sabe lo que es incorrecto y admite, ups, esto es lo incorrecto, ¿sí? Ya que la persona que juzga y hace lo mismo, ¿sí? Que conoce la ley, porque para juzgar a alguien tienes que saber por qué lo estás juzgando, ¿sí? Y cosa que aquí sabemos que es por medio de la ley, y que hace lo mismo, o sea, que dice, ay, bueno, pues ya hice lo mismo, ya hice lo incorrecto, ¿sí? Le vale. Pero lo hace de todos modos, y a la persona a la cual se le dice cómo es que va a escapar del juicio de Dios, sabiendo que eso estaba mal, sabiendo que lo bueno y no haciéndolo, y considerándolo como pecado. Entonces tenemos a esta persona y tenemos a la persona que dice, Dios no regresará, él no va a juzgar, ¿sí? Y que consideran la longanimidad, paciencia y benignidad de Dios como algo, lo menosprecian, ¿sí? Algo que ay, bueno, pues ya, es debilidad de Dios, ya Él no va a juzgar, Él es débil, Él no es justo, Él, ¿sí? Menosprecia el hecho de que no erradicó a Israel, menosprecia el hecho de que no los castigó en su totalidad. Por eso dice, ¿qué onda contigo? O sea, dice, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Es eso o menosprecias las riquezas de su benignidad? O sea, teniendo en cuenta que hay un juicio, ¿sí? Teniendo en cuenta que, porque eso es lo que le estás diciendo al gentil, Dios te va a juzgar, o acaso es eso, que tú eres simplemente un hipócrita, o que al ver que no ha venido el juicio de Dios, pues lo menosprecias, o lo tienes como, pues entonces no me va a juzgar. ¿Sí? Versículo 4 hace la pregunta, ¿acaso no saben que lo que está sucediendo, en esencia Pablo está diciendo, ¿acaso no saben que lo que está sucediendo, el hecho de que Dios no te esté juzgando en este momento, es porque está tratando de guiarte al arrepentimiento? ¿Sí? O sea, el hecho de que Él esté esperándose para juzgarte es porque quiere que te arrepientas para no juzgarte de una manera negativa. Ese es el punto de esto. ¿Sí? Y sí, es lo mismo que está sucediendo hoy en día, lo que les decía ahorita. En este tiempo, Dios está reteniendo el juicio para la salvación de muchos. Él no está juzgando hoy al mundo para que podamos predicar el evangelio y que gente sea salva. Pero en el contexto de Romanos 12 le está hablando a Israel, específicamente lidiando con su pasado. Podemos leer la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y ver qué tan paciente es Dios con estas personas que a cada rato rechazan las instrucciones de Dios. Hubo tiempos de juicio, sí, pero estos tiempos, entre estos tiempos de juicio hubo grandes tiempos o grandes periodos de misericordia, de paciencia y de longanimidad. La bondad de Dios dada a estas personas constantemente, dándoles privilegios y bendiciones, porque había hecho una promesa a sus padres, porque Dios es un Dios de integridad. La razón por la cual Él no erradicó al pueblo de Israel era porque Él había hecho una promesa y Él era un Dios, y Él es un Dios de promesa, ¿sí? Por eso es que no erradicó al pueblo de Israel. Entonces, es lo que Pablo les está diciendo. O sea, ¿qué onda con ustedes? ¿Son simplemente hipócritas como los fariseos? ¿O acaso de plano consideran la bondad de Dios, la longanimidad de Dios, la benignidad de Dios como algo... Él es débil entonces, no me va a juzgar. ¿Sí? ¿Lo menosprecian entonces? ¿Sí? ¿Acaso no saben que todo este tiempo en el cual Dios no los ha erradicado es porque Él quiere que ustedes se arrepienten y lleguen al conocimiento de la verdad? Es lo que Pedro dice también en 2 de Pedro 3. Vamos a ir a 2 de Pedro 3. Fíjense lo que dice.
el Señor no retarda su promesa. ¿Su promesa de qué? De que va a venir. Según algunos lo tienen por tardanza. ¿Quién vendría siendo estos? Los que menosprecian la paciencia y benignidad y longanimidad de Dios. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el motivo de su paciencia, el motivo del que Él no haya traído a un juicio, es porque quiere que más gente se arrepienta. Sí. Cosa que no va a suceder, pero Él quiere que más gente sea justa, ¿sí? O sea, Él quisiera, como dice Timoteo, que todos llegaran al conocimiento de la verdad, que todos se arrepintieran. No quiere que nadie perezca, sin embargo hay gente que perece, ¿sí? Pero Él quisiera que ninguno pereciera, sino que todos se arrepintieran. Y todo esto, que muchos dicen, hambre, ya se está tardando el Señor, ¿sí? En realidad es su paciencia para con nosotros. Y eso fue hace 2000 años. Y eso fue hace 2000 años. ¿Sí? Entonces, no hay que menospreciar yo sé que no lo hacemos aquí, la bondad o paciencia o longanimidad de Dios. Porque la razón por la que Él no está juzgando al mundo ahorita es porque Él quiere que estas personas que aún no lo conocen se arrepientan. ¿Sí? Ahora, esto es ahorita. Recuerda, Él está hablando aquí de la historia. Les está diciendo a esta persona. Este tiene un sentido práctico, como todos los versículos aquí. O sea, puedes aprender de ellos y aplicar algunas cosas para hoy en día. Pero específicamente está hablándole al judío diciéndole, o sea, ¿qué onda contigo? ¿Tienes en poco la benignidad y paciencia y longanimidad de Dios? ¿Qué pasó contigo? Sí, esto ya se los leí. Hay gente, como mencionábamos hace ratito, que mira el Antiguo Testamento y dice, Él es un Dios muy odioso, Él es un Dios vengativo, es un Dios malo. Pero no, este versículo nos está diciendo, por eso es lo importante de verlo en su contexto, o sea, que el Antiguo Testamento, que en realidad podemos ver claramente la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. No es un libro de nada más juicio, no es una parte de la Biblia de solamente juicio, sino donde podemos ver que Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Sin embargo, en su justicia Él trajo juicio al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él es justo y porque el pueblo de Israel de plano no se quiso arrepentir. ¿Sí? No atendió a los profetas, a los llamados, a la ley. O sea, tanto testimonio que tenía el pueblo de Israel, tantas advertencias que tuvieron, tantos profetas y no quiero. ¿Sí? Entonces, ahí te das cuenta, o sea, Dios verdaderamente fue bueno, fue benigno, fue paciente con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel le escupió la cara. Romanos 10 dice, yo todo el día estuve extendiendo mi mano a un pueblo rebelde. O sea, él quería que no fueran a juicio, él no quería que se fueran a exilio, él ya sabía que iba a pasar, pero no quería y les daba oportunidad, pero ellos de plano no lo aceptaron, no las tomaron. ¿Sí? Entonces, voy a brincar esto de Éxodo 33, porque ya se los mencioné, o sea, en esencia, Moisés apeló con Dios, apeló a la bondad de Dios y les dijo de que pues, no los destruyas, es tu pueblo, ¿qué van a decir los demás? De que nada más lo sacaste para que... ¿Sí? Y él dice, tú vas a tener misericordia de quien quieres tener misericordia, has decidido tener misericordia del pueblo de Israel, entonces, sí, pues sí. Y soportó a los vasos de ira para tener misericordia o mostrar misericordia para con los vasos de gloria, que vamos a llegar a ese punto, yo creo que finales de año. Primero Dios. Entonces, la bondad de Dios, el amor de Dios también lo podemos ver en el Antiguo Testamento, no nada más en el Nuevo. Es más libre o más evidente en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también ahí está. No es que Dios, porque esa es otra, de que dicen, pareciera que son dos dioses, uno enojón y uno bueno en el Antiguo y en el Nuevo, pero no, era un mismo Dios y era un mismo Dios de misericordia y de amor. ¿Sí?
Dios pudo haber destruido a Israel ese día, que fue lo del becerro de oro, pero decidió tener misericordia de ellos, ¿sí? Podemos ver la bondad de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. En el Salmo 106.1, ya voy a terminar. Si más o menos estamos aprendiendo algo. Salmo 106.1. Dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Los salmos están en el Nuevo o el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es que entonces personas piensan que no hay misericordia de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es que una persona bajo la ley dice que para siempre es su misericordia? Y si está ahí la promesa, no cambia. Exactamente. ¿Sí? Esto fue escrito por alguien que vive bajo el sistema de la ley. Y a veces hoy en día hay personas que están muy asustadas de la ley, que olvidan que la ley nos dice Romanos 7, nos dice Romanos 7, nos dice 1 de Timoteo, y pues muchas partes en el Antiguo Testamento que la ley es santa, es buena, es justa, ¿sí? Es perfecta, ¿sí? Y podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios no era este juez o este dictador estricto, rápido para juzgar. Al contrario, cuando se hablaba de Dios, decían lento para la ira, grande en misericordia. ¿Sí? Ese es nuestro Dios, ese es el Dios nuestro Dios, el mismo Dios del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, pero hay una cruz de por medio. Y ahora Él puede más fácilmente darte esa gracia que Él quería ofrecer o dar, y que aún ofrecía o daba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Él era misericordioso y bueno con las personas que vivían bajo el sistema de la ley. ¿Sí? Pero hay algunas personas que lo ven como este Dios enojón, malo. ¿Sí? David canta acerca de esto, fíjate en el versículo 2. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Salmo 23.6, que nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sí? ¿Quién escribió eso? Un creyente de cristiano, ya acá, que conocía el Evangelio completamente. No, y él habla acerca de estas cosas, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sí? Él muestra misericordia, Él mostraba misericordia, les daba bondad. Dios escogió a Israel para darle misericordia y no a otras naciones. Esto también lo vimos en otras clases pasadas. En el Antiguo Testamento Él escogió a Israel para derramar todas sus bendiciones sobre el pueblo de Israel, no sobre las otras naciones. Israel era primero y era a través de Israel que las demás naciones iban a ser bendecidas. Pero Israel era primero, por eso también en el libro de Romanos dice al judío primeramente. ¿Sí? Es algo con lo cual él está jugando, ¿sí? Pablo está jugando, y que ya les había mencionado también en otras clases. Después toma este prejuicio que el judío ya sabe o que tiene de que yo soy primero. Y les dice, sí, tú eres primero para bendiciones, pero también para el juicio. Como tú tenías más información que todos los demás, por lo tanto también al judío primeramente le cae el juicio. Y también al griego o al gentil, o sea, no nada más al judío, sino también al... ¿Sí? Y es donde dice que no hace excepción. Exactamente, ahí es donde dice que no hace excepción de personas. Sí, donde dice que van a ser juzgados, y dice, y al judío primeramente, pero también al griego. Porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, ellos tenían una posición privilegiada. David constantemente les recuerda, a través de su historia, la bondad que Dios les mostró. En Salmo 117, vemos varios salmos, Salmo 105 también, donde hablas de cómo Dios los sacó de Egipto, de cómo Él los trajo por el desierto, de cómo los mantuvo, de cómo les dio maná, de cómo les dio comida, de cómo los metió a la tierra prometida, o sea, de las bondades y privilegios que Dios había tenido con ellos. Nos da una imagen del Dios del Antiguo Testamento desde la perspectiva del creyente, el hombre de fe del Antiguo Testamento. El escéptico dice Dios es un Dios odioso, ¿sí? Pero no de acuerdo a David. No de acuerdo a David. Dios no era un Dios odioso de acuerdo a David. Para él Dios era un Dios de misericordia cuya fidelidad era o es para siempre. ¿Quién no quisiera, imagínate tú en el Antiguo Testamento, quién no quisiera obedecer a un Dios así?
un Dios cuya fidelidad y misericordia es para siempre, un Dios glorioso, un Dios que no cambia, un Dios que es verdadero, ¿sí? Cuya palabra no es alterada. Entonces la ley era un privilegio para ellos y Dios tenía misericordia de los que operaban bajo ella. ¿Sí? Él no derramaba su juicio en cada oportunidad que tenía. El pacto lo obligaba a hacerlo eventualmente, pero su misericordia lo posponía. ¿A qué se refiere esto? Ellos habían hecho un pacto con Dios de que si me porto bien, tú me bendices, si me porto mal, tú me castigas, ¿sí? Tú me juzgas, tú me castigas, me maldices. El pacto obligaba a Dios a castigar a Israel cuando hacía el mal, ¿sí? Pero su misericordia lo posponía. Su misericordia, su paciencia, su longanimidad hacía que les daba tiempo para que se arrepintiesen y no tuviera que castigarlos. Es un Dios vengativo, un Dios malo, un Dios odioso, un Dios enojón, el del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. Un Dios que no busca juzgarte a cada oportunidad que tiene. Imagínate, si Dios nos juzgara a cada oportunidad que tiene. Sí, yo, ella, yo, sí. Y es lo que está diciéndole Pablo, o sea, menosprecias tú esto que Dios ha hecho a lo largo de la historia, a lo largo de tu historia. ¿Lo estás menospreciando? Considerándolo como si Dios fuera débil, como si Él, no sabiendo que todo esto en realidad es su paciencia y su voluntad de que tú te arrepientas, de que, ¿sí? El que Él te esté mostrando privilegios, que te esté mostrando su amor, su devoción, ¿sí? Hacia el pacto y el querer bendecirte. O sea, todo esto es para que te arrepientas, no para que lo tomes por algo así, qué bueno, Dios nada más me perdona. Pedir. Sí. O sea, yo leí, menosprecio. esa palabra me llamó mucho la atención, hermano. Ajá. Benignidad, porque algo que al menos yo en mi caso, verdad, que yo digo, ay, ojalá y que no fuera así, ay, ojalá y que no tuviera esto, ay, ojalá y que... El único método que hay para poder cambiar algunas cosas que no nos gustan, y yo creo que todos las tenemos, es la benignidad de Dios. Buena voluntad. Así es. Así es. Entonces, ya vamos a terminar. Dios es un Dios misericordioso, ¿sí? Y en Romanos 2, Pablo está diciéndoles a los que se les dio el privilegio de juzgar al judío, ¿sí? Ustedes no están siendo tan misericordiosos como Dios lo ha sido con ustedes. Les dice, menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, y arrepentimiento es cambio de mentalidad, ¿sí? La razón por la que Dios no derramó su ira en aquellos tiempos y la razón por la que Jesús no vino y destruyó a la nación de Israel es, sí, porque no era el tiempo todavía, pero también para proveer salvación. ¿Sí? Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a traer juicio en su primera venida, no para que fuesen condenados. Él no vino para que fuesen condenados, sino para que vivieran. Su primera venida no fue para traer juicio, su segunda venida va a ser para eso. Y estas personas que menosprecian la misericordia o la benignidad de Dios, pues en realidad lo tomaban como algo ligero. Sí, exactamente, algo así como ligero, lo tomaban a la ligera. Así como, le sigo, como lo del siervo, de que ya sabía que se había ido y no sabía cuándo iba a regresar, entonces se iba a beber, se iba a comer, y golpeaba a sus consiervos, ¿sí? Entonces, ese es el punto. O sea, si el pueblo de Israel hubiera entendido la ley verdaderamente, o sea, más allá de juzgar, darse cuenta de que a ellos también los juzgaba la ley, habrían juzgado con misericordia a los demás. Mostrando misericordia, no nada más, estás mal, tú estás mal, ¿sí? Sino si hubieran entendido la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios, ¿sí? Se habrían dado cuenta de que ellos también hacían lo mismo que por lo que estaban juzgando y hubieran juzgado a los demás, que es lo que Jesús dijo, porque juzgas lo que está en el ojo de tu hermano cuando tú tienes, ¿sí? Es eso, o sea, hacían juicios sin misericordia, ¿sí? Menospreciaban o tomaban por algo ligero, algo X,
la benignidad, la paciencia y longanimidad de Dios, sin saber que el punto de Dios era que ellos se arrepintieran, que ellos cambiaran su mentalidad. Entonces, hasta ahorita llevamos hasta el capítulo 2, versículo 4. Yo sé que no fue mucho tiempo, no, apenas va a ser la hora, pero yo sé que fue bastantita información. Entonces, les voy a pasar el audio, escúchenlo y pues lean, sigan leyendo. El argumento aquí, el argumento de Pablo es nada más mostrar la necesidad del hombre por la justicia de Dios, ¿sí? Mostrarle al gentil y al judío que ambos necesitan la justicia de Dios, necesitan del evangelio que más adelante va a introducir Pablo, ¿ok? Entonces vamos a dar por terminado esta...